¿Y si Adán no fuera el principio, sino un reinicio? ¿Y si la Biblia insinuara civilizaciones antes del Edén? Esta noche, textos olvidados, pistas incómodas y una pregunta. ¿Quiénes eran los que vivían fuera del jardín? ¿Qué pasaría si todo lo que te han enseñado sobre el comienzo de la historia humana estuviera equivocado? ¿Y si los cimientos mismos de nuestra comprensión sobre cuándo empezó la vida en la Tierra han sido cuidadosamente ocultados, deliberadamente ignorados o simplemente malinterpretados durante miles de años? Esta noche vamos a sumergirnos en uno de los temas más controvertidos, para muchos, prohibidos dentro de los estudios bíblicos, un misterio tan profundo que desafía no solo la doctrina religiosa, sino toda la línea del tiempo de la existencia humana. Verás, la mayoría de la gente cree que Adán fue el primer ser humano jamás creado, que la historia inicia en Génesis con un jardín, un hombre formado del polvo y el nacimiento de la humanidad tal como la conocemos. Pero ¿y si Adán no fuera el principio? ¿Y si, en realidad, fuera un reinicio? ¿Qué tal si existieron civilizaciones enteras, razas completas de seres que caminaron por esta tierra mucho antes de que el primer hombre respirara en Edén? Voy a mostrarte evidencia escondida a simple vista entre las páginas de la Escritura, versículos que sugieren un mundo olvidado, textos antiguos que hablan de múltiples creaciones y destrucciones, pistas que apuntan a algo mucho más complejo y misterioso que la narrativa simple que nos contaron. Y aquí está lo realmente inquietante. Si estas teorías fueran correctas, entonces todo cambia. No solo nuestra comprensión del pasado, sino también quiénes somos, de dónde venimos y qué pudo haber ocurrido con quienes nos precedieron. Esto no es conspiranoia ni un cuento de foros. Es arqueología bíblica y análisis textual del libro más estudiado de la historia humana. Lo que descubriremos podría reescribir lo que creías del origen del tiempo. Abróchate el cinturón. Vamos a entrar en historia prohibida, por lagunas en la escritura de las que los eruditos susurran en círculos académicos, pero casi nunca discuten en público, y por textos judíos antiguos que pintan una realidad más extraña que la ficción. Al final entenderás por qué ciertas instituciones religiosas tal vez prefieren que estas preguntas ni siquiera se formulen. Empecemos con algo que debería ser simple pero no lo es: la creación de la humanidad. Abre tu Biblia en Génesis 1:26. Dios dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen. No dice haré, dice hagamos, y no dice mi, sino nuestra. Ya desde aquí surgen preguntas, y aún así ese no es el detalle en el que quiero que te concentres ahora. Lee con cuidado lo que sucede enseguida. Dios crea a la humanidad, hombre y mujer al mismo tiempo, juntos, y luego les da un mandato específico: fructifiquen y multiplíquense, y vuelvan a llenar, en inglés, replenish, la tierra. ¿Te fijaste en esa palabra? No es llenar sin más, sino volver a llenar. Volver a llenar significa llenar otra vez, restaurar lo que ya había. ¿Por qué Dios les diría a los primeros humanos que volvieran a llenar la tierra a menos que algo hubiera estado allí antes? Ahora pasa a Génesis 2. De pronto tenemos un relato distinto. Dios forma a Adán del polvo de la tierra, sopla aliento de vida en su nariz, lo coloca en un jardín, crea animales y los lleva ante Adán para que les ponga nombre, y luego crea a Eva de la costilla de Adán. Se lee como una historia de creación separada. La explicación típica dice que el capítulo 1 ofrece una panorámica y el capítulo 2 aporta detalle. Pero ¿y si describen dos creaciones distintas? ¿Y si los humanos del capítulo 1 no fueran Adán y Eva, sino representantes de una raza anterior que una vez habitó este planeta? Piensa en las implicaciones. En Génesis 1, a los humanos se les dice que sojuzguen toda la tierra y tengan dominio sobre todo ser viviente. En Génesis 2, a Adán se le asigna una sola tarea: cuidar el jardín. No conquistar el mundo ni gobernar toda la creación, solo mantener un pequeño paraíso. ¿Por qué esta diferencia de alcance y propósito? Y aparece otro detalle que no encaja del todo con la lectura tradicional. En Génesis 2:19 se dice que Dios formó de la tierra a los animales y los trajo a Adán para ver cómo los llamaría. Pero según Génesis 1, los animales ya habían sido creados en el quinto y sexto día, antes de la aparición de los humanos.
¿Por qué entonces Dios estaría creando animales de nuevo en el capítulo 2? A menos que los animales del capítulo 2 fueran distintos a los del capítulo 1. A menos que Adán haya entrado a un mundo que ya tenía ecosistemas establecidos, criaturas existentes, una biosfera en marcha. Tal vez pienses que todo esto se explica por estilos de redacción, elecciones editoriales o lenguaje simbólico, y podrías tener razón. Pero antes de descartar la idea, mira algo más difícil de ignorar. En Génesis 4, Caín asesina a su hermano Abel. Dios lo maldice para que sea errante en la tierra, y Caín responde con algo que debería detenerte en seco. Cualquiera que me encuentre me matará. ¿Quiénes exactamente podrían encontrar a Caín? Según la cronología tradicional, las únicas personas en la tierra en ese momento serían Adán, Eva y el mismo Caín. Abel estaba muerto. Entonces, ¿quiénes eran esos otros a los que temía? El texto sugiere que Caín sabía que había otras personas ahí afuera, gente fuera de la familia inmediata de Adán. Y no se detiene ahí. Unos versículos más tarde, Caín toma esposa. ¿De dónde salió? La explicación habitual dice que era su hermana, una de las hijas de Adán y Eva mencionadas de pasada. Pero el texto no lo afirma. Solo dice que Caín conoció a su mujer, ella concibió y él construyó una ciudad. Una ciudad. Piensa en eso. Las ciudades no las levanta un individuo. Requieren población, trabajadores, familias, estructuras sociales. ¿Quién iba a habitar la ciudad de Caín si la humanidad se limitaba a los descendientes inmediatos de Adán? Imagina la escena sin las suposiciones posteriores. Un mundo más amplio que el jardín, con regiones desconocidas, con gente que no aparece con nombre propio, con asentamientos que no se registran en la genealogía de Adán, pero que, sin embargo, existen. Cuando Caín habla de cualquiera que me encuentre, no está inventando un temor abstracto, está reconociendo una realidad. Hay más personas allá afuera. Si lo que cuenta Génesis fuera únicamente un registro lineal de 4 individuos, nada de esto tendría sentido. Pero el texto no es tan simple. Deja huecos, sugiere capas, nos obliga a mirar más allá del resumen catequético que muchos recibimos de niños. Ahora, antes de adelantarnos, regresemos un paso a la lógica interna del relato. Si en el capítulo 1 se habla de humanidad creada para ejercer dominio sobre toda la tierra, y en el capítulo 2 se presenta a Adán como jardinero de un espacio concreto, cabe la posibilidad de que estemos observando dos marcos distintos, uno global y uno local, uno que enmarca a una población amplia, y otro que se centra en un individuo colocado en un entorno específico con un propósito puntual. No estamos alterando el texto ni añadiendo nada que no diga. Estamos leyendo lo que dice con la mayor literalidad posible y dejando que las preguntas se formulen solas. También vale la pena considerar que el lenguaje bíblico, aun cuando es sagrado para millones, no rehúye el uso de estructuras literarias complejas. Hay recapitulaciones, inclusiones, paralelismos, y sí, relatos que se superponen. La lectura más cómoda es pensar que el capítulo 2 es un zoom del capítulo 1. La lectura más incómoda, pero también plausible, es admitir que nos enfrentamos a dos momentos creativos diferentes o, como mínimo, a dos descripciones con alcances divergentes que no se solapan perfectamente. Si eso te parece demasiado, recuerda que no estamos solos planteando estas dudas. Intérpretes antiguos ya notaron tensiones, y de esas tensiones nacen hipótesis que intentan reconciliar el conjunto sin forzar los pasajes. Volvamos a Caín. El acto de construir una ciudad implica planeación, trabajo coordinado, recursos, administración. Implica, sobre todo, habitantes. Nadie construye una ciudad para sí mismo y su esposa. Esa sola línea sugiere que ya había una población lista para ocupar espacios urbanos. Y si había una población, ¿de dónde venía? La opción de que todo se reduzca a hermanos y hermanas no solo carece de apoyo explícito, también pasa por alto la propia dinámica social que el término ciudad implica. Lo más honesto es reconocer que Génesis está insinuando un escenario más amplio del que solemos admitir. Hasta aquí hemos evitado saltar a otras secciones que podrían despejar o complicar el panorama. Pero antes de hacerlo, conviene fijar algo.
No estamos tratando de derribar la fe ni de ridiculizar tradiciones. Lo que buscamos es leer con atención, con la misma devoción y rigor que un investigador aplicaría a cualquier documento antiguo. Si el texto señala pistas de un mundo previo, negarlas por comodidad no lo hace más claro, solo nos hace menos curiosos. Y, a veces, la curiosidad es el primer paso hacia la verdad. En resumen, el inicio del relato bíblico de la humanidad no es tan lineal como muchos lo presentan. Hay un mandato de volver a llenar, hay un jardín con un encargado, hay un homicidio que revela la existencia de más personas, y hay una ciudad que no se explica con una familia nuclear. Nada de esto exige fantasías ni licencias desmedidas, exige leer con calma y aceptar que, quizá, el documento más leído del mundo conserva silencios que hablan tan fuerte como sus palabras. Si quieres ver algo que realmente desafía la cronología bíblica, mira Jeremías 4, 23-26. El profeta describe una visión de juicio, y fíjate en lo que ve. Observa la tierra y está desordenada y vacía. Los cielos no tienen luz, las montañas tiemblan, no queda gente. Y aquí surge un detalle que hiela la sangre. Dice que todas sus ciudades yacen en ruinas. Ciudades, en plural. Asentamientos múltiples que alguna vez prosperaron y ahora están destruidos y abandonados. Muchos estudiosos enlazan esta imagen con Génesis 1:2, donde la tierra es descrita como desordenada y vacía. Pero la visión de Jeremías incluye algo que Génesis no menciona de manera explícita: ruinas de civilizaciones, restos de un mundo poblado llevado a la desolación total. ¿Y si Jeremías no hablaba solo de un juicio futuro sobre Israel? ¿Y si estaba viendo las secuelas de una catástrofe mucho más antigua? Una destrucción tan completa que dejó a la tierra exactamente en el estado descrito en Génesis 1:2, sin forma, vacía y en tinieblas. Esto nos lleva a una de las ideas más debatidas entre los intérpretes, la teoría del gap. Esa teoría sostiene que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 pudieron transcurrir enormes periodos de tiempo, potencialmente millones o miles de millones de años. Tiempo suficiente para que civilizaciones enteras surgieran y cayeran antes de que Adán tomara su primer aliento. Considera Isaías 45 horas y 18 minutos. Ahí se declara que Dios no creó la tierra para que estuviera vacía, sino que la formó para ser habitada. Si eso es cierto, si la intención de Dios fue siempre una tierra poblada y próspera, porque Génesis 1:2 la describe como desolada y vacía. ¿Qué sucedió entre la creación inicial y la condición que requirió una restauración? La teoría del gap propone que ocurrió algo catastrófico, algo tan devastador que redujo un planeta floreciente a caos y oscuridad, y que los 6 días de la creación no describen el comienzo absoluto de todo, sino una recreación, la restauración de un mundo que se había perdido. ¿Qué pudo causar una destrucción tan completa? Aquí el relato toma un giro más oscuro. Ve a Ezequiel 28. El profeta se dirige al rey de Tiro, pero el lenguaje pronto se vuelve claramente sobrenatural, describiendo a un ser que estuvo en Edén, perfecto desde el día de su creación hasta que se halló maldad en él. La mayoría de los estudiosos concuerdan en que este pasaje describe a Satanás, el ángel caído que más tarde aparece como la serpiente en el jardín de Adán. Y hay algo crucial: ese ser ya estaba caído, ya corrompido, ya ejercía violencia y orgullo antes de la creación de Adán. El texto sugiere que la rebelión y la caída de Satanás precedieron al relato de la creación humana. ¿Y si esa rebelión no fue solo un evento espiritual, sino también una catástrofe física? ¿Y si su caída coincidió con la destrucción de lo que fuera el mundo anterior a Adán? ¿Y si la condición desordenada y vacía de Génesis 1:2 fue la estela de una guerra cósmica tan total que hizo necesario empezar de nuevo? Eso explicaría por qué Satanás aparece en el jardín como un ser ya corrompido. No era un ángel inocente que cayó durante la vida de Adán. Era un rebelde que ya había traído destrucción sobre una creación previa y que ahora infiltraba el nuevo mundo que Dios estaba estableciendo. Si todo esto te suena demasiado especulativo, pasemos a fuentes más explícitas, textos judíos antiguos que preservan tradiciones milenarias y hablan de múltiples mundos, de creaciones repetidas y de intentos divinos previos a nuestra realidad. El Talmud,
una de las colecciones más importantes de enseñanzas e interpretaciones rabínicas, contiene pasajes que abordan directamente la idea de mundos preadámicos. No son documentos oscuros escondidos en bibliotecas olvidadas, son textos fundacionales del estudio judío, discutidos por generaciones de autoridades. En la sección llamada Hagigá, se conserva una enseñanza atribuida al rabino Yehuda. Dios creó mundos y los destruyó repetidamente hasta que creó el nuestro y declaró: «Este me complace». Esa tradición afirma que los mundos anteriores fueron destruidos porque no cumplieron los propósitos de Dios. Piensa en lo que implica. Sugiere que nuestro universo, nuestra Tierra, nuestra realidad no es el primer intento. Somos el resultado de múltiples iteraciones, repeticiones y correcciones divinas hasta llegar a una versión que satisface sus intenciones. No es una invención moderna ni una lectura forzada. Es sabiduría antigua que encaja con las lagunas y rarezas del relato bíblico. Si los rabinos tenían razón y realmente hubo mundos antes de nuestro, entonces Adán no fue el primero de todos, fue el primero de esta creación, el primer hombre de este intento, el inicio de esta iteración del plan de Dios para la vida en la tierra. Pero ¿qué pasó con esos mundos anteriores? ¿Qué seres los habitaron? ¿Qué tan avanzadas fueron sus civilizaciones? Y lo más importante, ¿por qué fueron destruidos y hubo que empezar de nuevo? Si existieron humanos anteriores, si razas preadámicas caminaron esta tierra, debieron dejar rastros, evidencia arqueológica, restos tecnológicos, marcas culturales enterradas bajo nuestros pies o escondidas a simple vista en textos y tradiciones. Y si esas civilizaciones alcanzaron niveles altos, su destrucción se vuelve una advertencia, una lección sobre las consecuencias de las decisiones que condujeron a su aniquilación. Imagina por un momento ciudades levantadas con precisión imposible, monumentos alineados con estrellas que ya no vemos, relatos dispersos por culturas separadas que, sin conocerse entre sí, repiten el mismo recuerdo: un diluvio, una caída desde lo alto, un regreso al vacío. No hace falta fabular para escuchar ese eco, basta con prestar atención a lo que se repite una y otra vez. Así como Jeremías vio ciudades derrumbadas, nosotros vemos en la historia vestigios de un pasado que no encaja del todo con la línea recta que solemos dibujar. Lo que llamamos mito quizá es memoria. Lo que archivamos como leyenda quizá fue crónica. Y si todo esto es así, entonces cada página antigua se vuelve una pieza de un rompecabezas que no deja de exigirnos preguntas. ¿Qué tan cerca estamos de entenderlo? Lo suficiente para admitir que el comienzo, tal vez, no fue único. Lo suficiente para considerar que las primeras cenizas no fueron las últimas. Lo suficiente para mirar el presente con humildad. Considera también que, si hubo una restauración, los 6 días de Génesis pueden leerse como una secuencia de ordenamiento. Luz separada de tinieblas, aguas reunidas, vida que reaparece. No niega la creación de la nada, pero sí permite que el texto abarque un antes y un después, una caída y un reinicio. Eso no contradice la fe. Por el contrario, la vuelve más amplia, capaz de incluir preguntas difíciles sin romperse. Y si el juicio del pasado fue real, la advertencia del presente también lo es. La evidencia no termina con los textos judíos antiguos, ni con pasajes bíblicos enigmáticos. Hay indicios repartidos por todo el planeta, señales que, cuando se miran con calma y sin prejuicios, sugieren que la historia humana es cíclica. Avance, decadencia, juicio y reinicio. No estamos hablando de un mito aislado o de una cita ambigua, sino de un patrón que aparece en culturas que jamás tuvieron contacto directo entre sí. Piensa en esto. Leyendas de un gran diluvio se repiten en Mesopotamia, en las tradiciones hebreas, en relatos mesoamericanos, en mitologías andinas, en narraciones de islas del Pacífico y en pueblos del lejano oriente. El motivo es el mismo: una humanidad que se corrompe, advertencias ignoradas, aguas que lo cubren todo y unos cuantos sobrevivientes que emergen a un mundo devastado. No importa cómo se llaman los protagonistas o el nombre del dios invocado, la estructura del relato insiste en la misma lección. Hubo un juicio y después de ese juicio vino un nuevo comienzo. Si nuestra línea temporal fuera lineal y limpia, ¿por qué el eco de la misma catástrofe sonaría desde tantos rincones de la Tierra?
Ahora mira los sitios megalíticos. Muchos de ellos parecen adelantados a su tiempo. Hablamos de bloques gigantes trasladados sin maquinaria moderna conocida, de cortes de piedra que parecen hechos con instrumentos de precisión, de alineaciones astronómicas que exigen observación a largo plazo y un conocimiento del cielo que no encaja con la imagen que solemos tener de pueblos primitivos. Göbekli Tepe, por ejemplo, desconcierta a arqueólogos y curiosos por igual. Pilares monumentales, relieves simbólicos, planificación ritual. Y, sin embargo, fue enterrado intencionalmente, como si quienes lo levantaron hubieran querido ocultarlo para siempre o preservarlo para una época futura. ¿Qué clase de cultura entierra su propia obra maestra? No digo que todo megalito pruebe sin lugar a dudas un mundo anterior al de Adán. Digo que el conjunto de piezas sugiere una memoria cultural profunda, una herencia fragmentada de un tiempo que no encaja bien con la cronología corta que solemos manejar. Cuando sumas los relatos de diluvios, las edades de oro seguidas por edades de hierro, las listas de reyes que se alargan absurdamente en los textos más antiguos, y estructuras que aparecen demasiado pronto y demasiado bien, la foto deja de ser un retrato simple y se vuelve un mosaico. Y ese mosaico, visto con honestidad, admite la posibilidad de ciclos borrados por catástrofes. Volvamos a la escritura, porque allí aparecen los detalles más incómodos. En Génesis 6 se habla de los hijos de Dios que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres. De esa unión nacieron gigantes, los Nefilim, los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El texto no es tímido, algo híbrido, algo que desbordó los límites establecidos, surgió en la etapa previa al diluvio. Y cuando llega el diluvio, uno esperaría que esa línea se extinguiera, pero más tarde, al recorrer la narrativa, vuelven a aparecer menciones de gigantes. ¿Cómo pueden seguir ahí si todo fue borrado por las aguas? La respuesta tradicional propone genealogías específicas, supervivencias puntuales. La lectura que estamos explorando sugiere algo más. Que el diluvio fue, sí, un reinicio, pero no necesariamente un borrado total de todo rastro anterior. Si hubo un mundo preadámico, una humanidad o una población distinta a la de Adán, entonces no sorprende que la Biblia muestre tensiones que se entienden mejor con ese antecedente en mente. Caín teme a otros. Construye una ciudad. Se oyen rumores de pueblos fuera del jardín. Y más tarde, cuando la violencia llenó la tierra, el juicio cae. Observa el énfasis. La corrupción no fue superficial, fue sistémica. La tierra estaba corrupta delante de Dios y estaba llena de violencia. Esa frase no suena a travesuras de aldeanos, suena a colapso civilizatorio. Los textos judíos que mencionamos antes, conservados por siglos en escuelas y sinagogas, hablan con naturalidad de mundos anteriores. Para sus autores, la idea no era absurda. Era parte del horizonte intelectual en el que Dios, soberano, crea, examina, juzga y vuelve a empezar. La pregunta que incomoda a la sensibilidad moderna no es si Dios puede, sino por qué lo haría. Tal vez porque los seres creados con libertad real pueden elegir el orgullo, la violencia y la transgresión de límites. Tal vez porque, como sugiere la tradición, hubo intentos que no cumplieron el propósito y por eso fueron retirados. En este punto, vale aclarar lo que sí y lo que no estamos diciendo. No estamos proponiendo una cronología numérica rígida, ni inventando tecnología mágica donde no hay evidencia. Tampoco estamos negando el valor de la crítica textual ni de la arqueología seria. Lo que hacemos es reconocer que hay pistas consistentes con la noción de un antes, relatos que se repiten sin contacto entre sí, restos culturales que apuntan a conocimiento avanzado, y pasajes bíblicos que, leídos sin forzar, admiten un escenario más amplio que el de una sola pareja originaria en un universo vacío. Imagina que heredas una biblioteca después de un incendio. Muchos títulos se perdieron, otros están chamuscados, algunos quedan intactos pero con páginas faltantes. Aún así, puedes reconstruir la trama general de varias historias porque hay coincidencias entre capítulos dispersos. Eso mismo parece ocurrir con la memoria humana. Tenemos capítulos completos en ciertos pueblos, fragmentos en otros, prólogos en algunos himnos,
Epílogos en relatos de ancianos. Nada por sí solo prueba la totalidad, el conjunto. En cambio, invita a considerar que nuestra primera página tal vez sea la primera página de la última edición. Aquí aparece otra objeción común. Si de verdad existieron civilizaciones anteriores, ¿dónde están sus ciudades, sus metales, sus artefactos? Es una pregunta justa. La respuesta corta es que el tiempo, el agua, la actividad sísmica y la propia vida destruyen y reciclan. La respuesta larga es que si hay hallazgos desconcertantes, objetos fuera de lugar, técnicas de cantería incomprendidas, mapas que insinúan costas tal como eran antes de cambios geológicos, pero no necesitas apoyarte en lo anómalo para percibir el patrón. Bastan los textos, las leyendas coherentes y los trazos de ingeniería temprana para abrir la puerta a la posibilidad. Si asumimos que Dios no miente y que su carácter es consistente, entonces el testimonio múltiple importa. No es casual que Isaías recuerde que el Creador formó la tierra para ser habitada. No es casual que Jeremías vea ciudades derruidas en una visión de desolación total. No es casual que el autor de Génesis use volver a llenar al hablar del mandato inicial. El cuadro que emerge no es el de una creación fallida, sino el de un juez justo que, ante la corrupción generalizada, corta, limpia y vuelve a sembrar. Ahora bien, hay un riesgo en todo esto: confundir hipótesis con dogma. La lectura responsable admite dudas, se apoya en textos y reconoce sus silencios. Lagunas en la escritura no significa fallas, sino espacios donde el autor nos obliga a pensar. Cuando el texto presenta a Caín temiendo a otros, cuando lo muestra tomando esposa y fundando una ciudad, no es trivialidad, es un guiño a un mundo más amplio. Si existió una humanidad preadámica, la Biblia la deja entrever sin describirla, tal vez porque su enfoque es teológico, no enciclopédico. La clave para nosotros es leer con honestidad y preguntar: ¿qué nos está diciendo el documento cuando no lo dice todo? Y sobre todo, ¿qué hacemos con esa información hoy? Porque nuestra generación también juega con límites: inteligencia artificial, edición genética, ambición de trascendencia. Si otras civilizaciones cruzaron líneas que no debían, volver a llenar podría repetirse como sentencia. Si de verdad estamos viviendo en el tiempo final de otro ciclo, entonces las profecías que muchos leen como el fin absoluto de todo podrían estar describiendo otra cosa: el cierre de esta iteración de la civilización humana, seguido por un periodo de silencio, después, un nuevo comienzo. No sería el fin del mundo en un sentido total, sino el final de un ciclo para dar paso a otro. Esta idea, que a primera vista suena arriesgada, cobra sentido cuando miras con cuidado las pistas esparcidas tanto en las escrituras como en la historia y en los registros del propio planeta. Para empezar, hay un patrón que se repite en el texto sagrado y en la tradición hebrea. El tiempo se organiza en capas, en anillos concéntricos que se reflejan entre sí. Días que forman semanas, semanas de años que forman ciclos sabáticos, ciclos de 7 en 7 que culminan en el jubileo, y grandes jubileos que marcan cierres mayores. No es solo contar años, es una arquitectura del tiempo que sugiere periodos vastos, edades enormes, ciclos cósmicos que superan por mucho nuestra comprensión convencional de la historia. Por eso, cuando algunos profetas describen desolación y oscuridad, no necesariamente están pintando el apagón definitivo de la creación, sino el telón que cae al final de un acto antes de que se levante para el siguiente. Mira el calendario hebreo con atención. A diferencia del calendario moderno, no se limita a sumar días y meses, articula descansos, remisiones y restauraciones. Cada 7 años, la tierra descansa. Después de 7 ciclos sabáticos, llega el jubileo, restitución, liberación, tierra que vuelve a sus dueños, cuentas que se ponen en cero. Y aún así, el gran jubileo podría ser solo una pieza en un engranaje más amplio, una pequeña rueda dentro de un mecanismo mayor que ordena el tiempo a escalas que no solemos considerar. Si existe repetición en lo pequeño, ¿por qué no en lo grande? Si hay reposo y renuevo en la semana, ¿por qué no en los milenios? Este mismo patrón aparece insinuado en otros pasajes: días que son como 1000 años, imágenes de restauración tras un juicio,
una coreografía de caída y renuevo. Nada de esto obliga a negar la lectura literal. Al contrario, la vuelve más rica. Si la escritura es un mapa, estos ciclos son las curvas de nivel. Señalan alturas y valles, subidas y descansos. Y si la humanidad se mueve en ciclos, entonces cada culmen trae consigo la posibilidad del colapso. Y cada colapso la posibilidad de un reinicio. En el terreno de la historia y la ciencia, los indicios no contradicen esta visión, más bien la acompañan. El registro geológico habla de extinciones masivas, cambios bruscos del clima, capas de ceniza y choques que rehicieron ecosistemas completos. En distintas épocas, la biosfera entera fue puesta a prueba. Lo que parecía estable se fracturó, y lo que parecía perdido dio paso a algo nuevo. ¿Por qué asumir que estos eventos están divorciados del relato bíblico? Si el mundo ha pasado por fases de destrucción y restauración, entonces la idea de múltiples comienzos no es una herejía moderna, sino una lectura posible de la realidad. Muchos se preguntan por qué. Si hubo civilizaciones anteriores, no encontramos sus ciudades bajo nuestros pies como ocurre con las culturas conocidas. Pero eso presupone que todos los reinicios dejan huellas idénticas. Si una catástrofe es lo suficientemente profunda como para alterar océanos, placas, atmósferas, no solo borra casas y caminos, reescribe el escenario. La erosión, el vulcanismo, el agua y el hielo trituran la piedra, esconden metales, disuelven pigmentos. A escalas de miles o millones de años, el mundo se mueve como un artesano paciente que elija cualquier relieve. Aún así, surgen piezas inquietantes, estratos donde no deberían, artefactos discutidos, tradiciones que no encajan con su época, mitos que se repiten en continentes que jamás tuvieron contacto. No hace falta convertir todo en prueba definitiva para reconocer un patrón de ecos, como si voces antiguas susurraran desde los bordes del tiempo. Si hubo mundos anteriores, si existieron generaciones previas, ¿qué tipo de inteligencia alcanzaron? ¿Qué clase de energía gobernaba sus días? ¿Qué tecnologías desarrollaron? No tenemos por qué imaginar máquinas idénticas a las nuestras. Podrían haber operado con principios enteramente distintos, usando materiales y procesos que hoy pasarían desapercibidos o que la propia Tierra desmanteló hace eones. Esta posibilidad explicaría por qué no hallamos una firma universal inconfundible. Tal vez algunas huellas no las estamos buscando con el enfoque correcto. Quizás seguimos esperando aquello que nosotros mismos fabricaríamos, en vez de aprender a leer otra gramática de la materia. Si el mundo ha sido reseteado, una y otra vez, la evidencia de esas vidas podría haberse dispersado en el mismo movimiento que trajo de vuelta bosques, mares y montañas. También es prudente preguntar qué nos dicen los libros de sabiduría cuando se asoman a horizontes que no son puramente humanos. Job, por ejemplo, roza una perspectiva donde lo humano es pequeño frente a lo cósmico. En ese diálogo, el universo aparece como un tejido inmenso con fuerzas y ciclos fuera de nuestra escala. Ahí se intuye que hay cosas que existieron antes de nosotros y otras que se forjan sin que nos demos cuenta. No es casualidad que las tradiciones más antiguas usen lenguaje poético para cosas que nuestra prosa técnica apenas puede rozar. La poesía no es vaguedad. Es una forma de señalar lo que trasciende el tamaño de nuestra respiración. Si todo esto es siquiera parcialmente cierto, la conclusión no es fatalista. Al contrario, nos vuelve responsables. Si los ciclos existen y si el final de uno prepara el terreno para el siguiente, entonces la pregunta no es solo cuándo termina, sino cómo atravesamos el cierre de manera que siempre viene el comienzo. En la lógica del jubileo, el cierre correcto no es destrucción gratuita, es restitución, ajuste de cuentas, reparación. Y quizá ahí está la clave, no temer al final, sino entenderlo como una puerta que se abre hacia el principio de otra historia. De ser así, la invitación es doble. Por un lado, a leer las escrituras con ojos frescos, permitiendo que sus capas hablen sin forzarlas a una sola línea recta. Por otro, a mirar la historia natural con humildad, reconociendo que el planeta ya ha pasado por silencios largos y despertares repentinos. Entre ambos relatos, el sagrado y el del mundo, se dibuja una misma silueta, la de un tiempo que respira, que se contrae y se expande,
que permite la siembra, la cosecha, a veces, el barbecho que prepara todo para volver a empezar. Cuando Dios confronta a Job acerca de los cimientos de la creación, no está jugando con acertijos. Le recuerda que hubo fundamentos puestos antes de que el ser humano pudiera siquiera formular preguntas. Esa escena sugiere que existen dimensiones de la realidad que nos preceden y propósitos que no dependen de nuestra comprensión inmediata. La pregunta obvia es, si hubo ciclos anteriores, ¿qué objetivo persiguieron y por qué fallaron? ¿Qué se esperaba de esas generaciones y qué se aprendió de su caída? Hay otra posibilidad, más inquietante. ¿Y si algunos remanentes de aquellos mundos anteriores no desaparecieron del todo? Si ciertos elementos sobrevivieron a la catástrofe, ideas, entidades, conciencias, formas, podrían haber hallado grietas para persistir, esperando oportunidades para reaparecer. La Biblia habla de criaturas que no encajan en categorías biológicas normales, de ángeles que toman forma física, de encuentros que rompen la frontera entre lo visible y lo invisible. ¿Y si parte de esa realidad anterior logra manifestarse dentro de nuestra iteración, influyendo de maneras que no siempre reconocemos? Esto explicaría leyendas compartidas y testimonios sobre seres que operan más allá de nuestros límites. Explicaría por qué ciertos relatos antiguos parecen conocer una historia cósmica que los humanos, por sí solos, no deberían saber. Explicaría, también, por qué la influencia de tales entidades suele ir en direcciones que no favorecen la vida ni la justicia, como si actuaran en una pugna larga entre esta creación en curso y restos persistentes de intentos previos. En ese conflicto, lo que somos no es indiferente. Cada decisión humana se vuelve una pieza en la balanza, y cada exceso que cruza límites abre brechas para que lo antiguo irrumpa de nuevo. Si cada caída dejó lecciones, tiene sentido que toda iteración nueva venga con salvaguardas, mandatos más claros, límites más definidos, directrices más específicas sobre lo que se permite y lo que no. El progreso de la revelación en la historia sagrada no es capricho, es respuesta pedagógica a fracasos anteriores. Donde hubo abuso de poder, llegan prohibiciones. Donde hubo corrupción, llegan criterios de pureza. Donde hubo violencia, llegan leyes que frenan el derramamiento de sangre. Cada error enseña algo, y lo que sigue intenta evitar ese error con mayor precisión. Desde esta perspectiva, hablar del fin no describe un colapso sin sentido, sino la culminación de un proceso, la clausura de una etapa que cumplió su función y el nacimiento de otra con parámetros mejor ajustados. Por eso algunos pasajes no suenan a extinción total, sino a una conclusión que prepara terreno, una cosecha, un juicio, una poda que deja listo el campo para la siembra siguiente. El día final se leería así no como aniquilación absoluta, sino como el cierre exitoso de la misión de esta fase, con consecuencias proporcionales a su fidelidad o traición. Por supuesto, también es posible que aquello que siga sea algo que no podemos imaginar, porque cada creación ha sido fundamentalmente diferente de la anterior. Quizá los lenguajes que usamos para describir el pasado ya no alcanzan para el futuro. Aún así, hay un hilo común, la armonía entre lo divino y lo creado, el propósito de alinear el jardín con el jardinero, la búsqueda de una vida que refleje la intención original. Si esa es la meta, entonces los límites no son jaulas sino rieles, no cadenas, sino guías que evitan descarrilamientos. Esto nos coloca frente a la pregunta más importante. Si entendemos el patrón y reconocemos las señales de advertencia, ¿qué vamos a hacer con esa comprensión? Saber que hay cierres no basta. Hay que discernir qué tipo de cierre se aproxima y cómo vivirlos sin replicar las fallas de quienes nos antecedieron. Si el mundo entra en juicio cuando cruzamos líneas que no debemos cruzar, entonces nuestro papel es aprender a habitar los límites con sabiduría, a usar la libertad como responsabilidad, y a elegir el bien incluso cuando hacerlo parezca anticuado. Tal vez eso explique por qué tantos códigos éticos bíblicos insisten en frenar la violencia, limitar la venganza, proteger al vulnerable y honrar pactos. Tal vez por eso las advertencias sobre idolatría, soberbia y corrupción tecnológica llegan con tanta fuerza, porque fueron talones de Aquiles en intentos previos. Si el diseño de una nueva etapa busca evitar debilidades específicas de la anterior,
entonces tiene sentido que se pida sobriedad con el poder, humildad con el conocimiento y reverencia por los límites que sostienen la vida. Reconocer este patrón no es rendirse al miedo, es comprometerse con la tarea. El cierre de un ciclo no cancela el valor de lo que hacemos hoy, lo perfecciona. Quien siembra justicia en medio del ocaso está sembrando para el alba de otros. Quien actúa con misericordia cuando la noche cae deja semillas que el amanecer no podrá ignorar. Si de veras estamos cerca del final de esta iteración, vale la pena preguntarnos si queremos ser recordados como otra tentativa fallida en la larga historia del experimento divino, o como la generación que, al comprender las señales, eligió bien y dignificó el cierre con fidelidad y esperanza. En este marco, la mención de seres que no encajan no es capricho. Génesis 6 habla de cruces prohibidos, de límites transgredidos entre planos que debían mantenerse separados. La tradición los recuerda con un nombre incómodo, Nefilim. Más allá de los debates, el punto es claro. Cuando el diseño se pervierte y la frontera entre lo humano y lo que no lo es se disuelve, el resultado es violencia y corrupción en toda la tierra. Por eso, en ciclos posteriores, la instrucción se vuelve más explícita, casi didáctica. No mezclar lo que no debe mezclarse, no abrir puertas que no sabemos cerrar, no jugar con fuerzas cuyo costo no alcanzamos a calcular. Si trasladamos esa lógica a nuestro tiempo, la lectura es evidente. Cuanto más avanzamos en poder y técnica, genética, inteligencia artificial, control de información, manipulación de ecosistemas, más necesarios son los rieles. No porque el conocimiento sea malo, sino porque sin un marco ético se convierte en arma que nos hiere primero a nosotros. Cada advertencia bíblica suena entonces contemporánea. No es miedo al progreso, es memoria del precio que se pagó cuando otros cruzaron líneas semejantes. Si de verdad heredamos un mundo que aprende de caídas previas, el hecho de que hoy se hablen de límites más claros no es regresión, es madurez de diseño. Imagina que esas palabras antiguas no fueran metáforas perdidas en el tiempo, sino descripciones sobrias de algo que realmente sucedió. Si la tierra llegó a estar desordenada y vacía, si hubo ciudades que terminaron en ruinas antes de que Adán cuidara un jardín, entonces deben existir huellas más allá del texto. Rastros físicos, memorias culturales, líneas de tradición que apunten al mismo lugar desde diferentes horizontes. Piensa en aquello que la arqueología todavía no explica del todo. En colinas que esconden estructuras y en llanuras donde, bajo capas de sedimento, se insinúan cimientos de algo que no encaja con los calendarios más conservadores. Muchos han señalado un sitio cuyo nombre ya has escuchado, Göbekli Tepe, un conjunto de círculos de piedra, pilares con relieves de animales, un complejo monumental que, por su antigüedad y diseño, desafía los manuales. No vamos a exagerar ni a inventar lo que no dice la evidencia. Lo prudente es admitir que su mera existencia obliga a hacer preguntas. ¿Quiénes disponían del conocimiento, la organización y el propósito necesarios para levantar anillos megalíticos, alinear columnas, tallar figuras y luego, por alguna razón, enterrarlo todo? Ahora bien, no es el único rompecabezas. A lo largo del mundo se repiten relatos de diluvios, de seres poderosos que descendieron, de héroes y gigantes. No pretendemos mezclarlo todo sin criterio. Al contrario, la clave es observar cómo tradiciones distantes comparten estructuras narrativas, un orden inicial, una transgresión, un juicio que barra con la soberbia, finalmente, un comienzo de nuevo. Cuando lees Volver a Llenar y escuchas historias de supervivientes que repueblan la tierra, la coincidencia no es una prueba definitiva, pero tampoco es un simple accidente. Hay otro punto que suele pasarse por alto. Sí, como sugiere el texto, Adán recibe un encargo local, cuidar un jardín, y no global, gobernar la tierra. Entonces su aparición no invalida la posibilidad de grupos humanos más allá de su horizonte inmediato. No necesitas torcer el relato, basta con leerlo con calma. Los silencios del documento no son un error, a veces son puertas entreabiertas. Y cuando Caín teme a cualquiera que me encuentre, cuando construye una ciudad, cuando toma esposa sin que se especifique de qué linaje viene,
el mundo se revela más amplio que el árbol genealógico de una sola familia. Pregúntate esto: si existió una humanidad previa, al menos poblaciones fuera del jardín, ¿qué las llevó a un colapso tan profundo que la tierra terminó en sombras? Aquí es donde regresa la hipótesis del juicio. No un capricho, sino una respuesta a la corrupción generalizada. En ese marco, la caída de un ser ya corrompido que estuvo en Edén, descrita por el profeta, no es un pie de página, sino la nota discordante que anticipa la tormenta. El orgullo, la violencia, la mentira, nada de eso es inocuo en un mundo construido para la vida. Tarde o temprano, la soberbia pide factura. Y sin embargo, hay esperanza en medio de la ruina. Si 6 días pueden relatar no el inicio absoluto, sino una restauración, entonces el patrón es claro. Después del juicio, viene la reconstrucción. Después de la noche, amanece. Por eso la palabra volver no es casual. Volver a llenar, volver a empezar, volver a aprender a vivir con humildad frente a lo sagrado. Esa es la lección que las ruinas murmuradas por Jeremías parecen guardar. Hubo ciudades, hubo gente, hubo una historia que terminó, y otra que comenzó con un jardinero. No se trata de pelear con la ciencia ni de negar la fe, sino de reconocer que la realidad puede ser más amplia de lo que nuestras categorías toleran. Si las tradiciones antiguas preservan la memoria de ciclos, creación, corrupción, juicio, restauración, es razonable sospechar que nuestro tiempo no es una excepción, sino un capítulo más. Y si hoy jugamos con fuerzas que no entendemos del todo, poder tecnológico sin freno, dominio sin virtud, tal vez convenga escuchar las advertencias de quienes vieron caer ciudades antes que las nuestras, y dejaron señales para los que vendrían después. Así que detengámonos un momento. Respira. Observa el mapa completo. No es solo una discusión de fechas o de terminología, es una pregunta sobre el corazón humano. El relato antiguo no nos ofrece escapatorias fáciles, pero sí un espejo. Y lo que refleja no es solo el pasado de otros, sino la posibilidad de nuestro propio futuro si elegimos ignorar las lecciones que ya fueron aprendidas con lágrimas. Cuando volvemos a leer las primeras páginas, cierto patrón aparece con nitidez. Primero, un mundo en orden. Después, una transgresión que rompe el equilibrio. Luego, un juicio que limpia lo que se desvió. Al final, una nueva oportunidad. Esa secuencia no es exclusiva de un solo libro o de una sola cultura. Desde Mesopotamia hasta los confines del Mediterráneo, desde los relatos de sabios judíos hasta las tradiciones que sobreviven en lenguas remotas, la misma música suena con arreglos distintos. ¿Qué significa eso para nosotros, aquí y ahora? Que, quizá, el corazón humano tropieza con las mismas piedras en épocas diferentes. Hay pasajes que inquietan a cualquier lector atento. Uno de ellos describe a hijos de Dios y hijas de los hombres, y habla de gigantes sobre la tierra. Más allá de las interpretaciones, lo interesante es el tono: decadencia moral, violencia que lo satura todo, un límite cruzado que convoca un veredicto. El resultado no es un simple castigo, sino una reinicialización del tablero. Si el agua cubre la tierra, si el mundo vuelve a empezar, entonces volver a llenar adquiere un matiz aún más concreto. Hay que poblar de nuevo, hay que aprender de nuevo, hay que construir de nuevo. Ahora detente en un detalle práctico. Reconstruir no es improvisar. Requiere memoria. Quien recuerda lo que destruyó la casa, evita reedificar sobre la misma grieta. Por eso los relatos conservan listas de nombres, edades largas que parecen imposibles, líneas de descendencia que, más que cifras, son puentes entre un antes y un después. No todos los números deben entenderse de forma literal para que el mensaje sea claro. Hubo continuidad, hubo un plan, hubo una paciencia inmensa operando a través de generaciones. Y, sin embargo, también hubo advertencias ignoradas. Miremos otra vez aquello que la tierra guarda. Megalitos, muros, herramientas que no encajan con explicaciones sencillas. No afirmamos imposibles, decimos que hay preguntas legítimas. ¿Por qué ciertos pueblos elevaron monumentos con precisión impecable en épocas en las que se supone que solo podían construir chozas?
Porque algunas técnicas aparecen completas, como si hubiesen sido recordadas, no descubiertas. Si pueblos anteriores alcanzaron alturas que después se perdieron, la historia no es una escalera siempre ascendente, sino una serie de mesetas y caídas, de olvidos y rescates. Tal vez la clave esté en cómo se ejerce el dominio. En el primer relato, dominar la tierra no significa explotarla sin medida, sino administrarla con sabiduría. Un jardinero cuida, poda, espera el tiempo de cada planta. Cuando el dominio se vuelve saqueo, el jardín se convierte en desierto. Ahí se abre la puerta al juicio, no como rabia ciega, sino como corrección. El mundo no fue hecho para sostener indefinidamente la violencia, el engaño y el orgullo. Tarde o temprano, todo sistema que niega su fundamento se derrumba desde adentro. Si aceptamos esa lectura, entonces nuestro tiempo requiere más que tecnología y velocidad. Requiere prudencia. Requiere un corazón dispuesto a aprender de aquello que otros ya vivieron. No hay nada más moderno que escuchar al pasado cuando el presente corre demasiado. Y quizá eso es lo que estas páginas nos están pidiendo. Escuchar. Tal vez no para dominar un misterio con respuestas definitivas, sino para caminar con humildad en medio de uno que nos supera. Y así, pieza por pieza, la imagen se completa. No sabemos todos los detalles. No necesitamos añadir ni quitar nada para que la lección sea clara. Hubo comienzos que no fueron absolutos, sino segundas oportunidades. Hubo ciudades que no cayeron por azar, sino por causas que todavía repetimos. Hubo silencios en el texto que no son vacíos, sino invitaciones a pensar. Si la humanidad vuelve a llenar una y otra vez, entonces lo que está en juego no es solo la cronología, sino el tipo de mundo que queremos volver a llenar hoy. Queda por ver hacia dónde nos dirigimos. Pero una cosa es segura. Cuando la soberbia nos empuja a ignorar límites, siempre hay un precio. Y cuando escuchamos, cuando cuidamos el jardín que nos toca, la historia, incluso si comenzó antes de lo que imaginamos, puede seguir abierta para quienes vengan después. Muchos oyentes preguntan si hay rastros concretos de esas posibles civilizaciones anteriores a Adán. Si el mundo fue vuelto a llenar, como sugiere Génesis 1:28 al ordenar que la humanidad fructifique, se multiplique y vuelva a llenar la tierra, uno esperaría señales, ecos materiales que sobrevivieron a la desolación. Los hay, si prestamos atención. Piensa en tradiciones de diluvios casi universales, Mesopotamia, el cercano Oriente, pueblos del Mediterráneo, y relatos conservados por culturas de América. Todos describen aguas que cubren montañas, supervivientes guiados por advertencias divinas, y un mundo reiniciado tras el juicio. Para algunos, estas coincidencias son casuales. Para otros, son el murmullo persistente de una memoria global. Si el diluvio de Noé fue parte del reinicio, queda abierta la pregunta: ¿ya existían las otras gentes antes del jardín? ¿Y qué pasó con ellas cuando llegó la inundación? El texto de Génesis 6:1-4 añade otra pieza al rompecabezas: los hijos de Dios y las hijas de los hombres, los Nefilim. ¿Quiénes eran exactamente? El pasaje es escueto, pero sugiere transgresiones que alteran el orden previsto, mezclas que desembocan en violencia y corrupción. Un mundo que Dios decide limpiar. Si hubo ciclos, este sería uno de los puntos de quiebre. Ahora, hablemos de huellas en piedra. Sitios megalíticos dispersos por el planeta desafían tecnologías que atribuimos a sociedades tempranas. En Anatolia, Göbekli Tepe desentierra pilares tallados con precisión y simbolismo complejo, varios milenios antes de lo que encaja cómodamente con las narrativas lineales del progreso. Las preguntas se multiplican. ¿Quiénes lo levantaron? ¿Qué sabían? ¿Por qué fue enterrado deliberadamente? Como si se quisiera ocultar o preservar algo del pasado. Ese gesto de cubrir con tierra un conjunto tan monumental suena a clausura ritual, a un marcador de fin de ciclo. Si admitimos la posibilidad de mundos anteriores, entonces estos lugares adquieren una lectura alternativa. Podrían ser umbrales entre iteraciones, residuos de una humanidad más antigua que dejó señales para quienes vinieran después. Los textos no bíblicos, tradiciones rabínicas y comentarios antiguos no rehúyen la idea de multiplicidad.
En el Talmud se deja entrever que Dios creó mundos y los destruyó antes de complacerse con el actual. No es una invitación al cinismo, sino a la humildad. Incluso en la Escritura, lo implícito pesa. ¿Por qué Jeremías 4, 23-26 enfatiza todas sus ciudades en ruinas, si el énfasis fuera un juicio meramente pastoral sobre colinas y campos? El detalle urbano sugiere densidad social, y la visión cierra con aves que han huido y tierra convertida en desolación. Justo el eco de Génesis 1:2. Alguien podría objetar: todo eso es lenguaje poético, no historia. Correcto. La Biblia sabe hablar en poesía, pero la poesía también codifica memoria. Y cuando diferentes libros, Génesis, Jeremías, Isaías, Job, resuenan entre sí, no es trivial. Isaías 45 horas y 18 minutos afirma que la tierra fue formada para ser habitada, no para estar vacía. Eso nos obliga a explicar por qué existe una escena en la cual la tierra está desordenada y vacía, bañada en tinieblas, antes de que Dios ordene, hágase la luz. La teoría del gap ofrece un marco. Lo que había fue arrasado, y lo que sigue es restauración. Si ese arrasamiento estuvo vinculado a una rebelión angélica, como sugiere Ezequiel 28, entonces el jardín recibe a un adversario ya corrupto, no a un recién caído. Eso encaja con una serpiente que llega con agenda, no con curiosidad. Observa además la manera en que el relato bíblico maneja el conocimiento humano. Adán recibe una tarea concreta y un límite moral, no un mapa del mundo. La humanidad posterior levanta ciudades, forja metales, compone música, organiza comercio. Todo esto aparece muy pronto en las genealogías. ¿De dónde surge esa rapidez civilizatoria si partimos de cero absoluto? Una respuesta posible: no partimos de cero, partimos de restos. Los hijos de Adán heredan un planeta con memoria sedimentada, tierras donde otros ya caminaron, ríos con nombres que cuentan historias, piedras que ya han sido colocadas y vueltas a colocar. Regresemos a Caín. Su temor ante cualquiera que me encuentre no es paranoia literaria. Es una admisión de que el mundo conocido por el narrador no agota el mundo real del personaje. Cuando construye una ciudad, no solo marca territorio, activa un patrón. Las ciudades llaman a más ciudades, la organización llama a la ley, y la ley expone la violencia que la ciudad quería contener. La Biblia sigue esa lógica sin celebrar ni demonizar por completo la urbanidad. Más bien la describe como arena donde se decide la lealtad humana, al Creador, o a la soberbia que repite el antiguo error. Si todo esto te inquieta, es buena señal. La intención no es ofrecer respuestas mecánicas, sino reabrir preguntas que fueron cerradas demasiado pronto. Preguntas como: ¿y si nuestra primera humanidad fuera, en realidad, la primera de este ciclo? ¿Y si el mandato de volver a llenar revela un eco de lo que se perdió? ¿Y si la memoria del juicio, diluvios, ruinas, ciudades caídas, sirve de advertencia para nuestros días, no como fatalismo, sino como llamado a la prudencia? En este punto, tal vez te preguntes por qué todo esto importa para alguien que solo quiere vivir su vida en paz. Importa porque las historias que creemos moldean las decisiones que tomamos. Si pensamos que la humanidad siempre avanza en línea recta, podemos ignorar señales de desgaste moral, jugar con límites, repetir la ibris de quienes se creyeron intocables. Sí, en cambio, aceptamos que la historia podría ser cíclica, que ha habido ascensos y colapsos, reinicios y nuevas misericordias, entonces nos volvemos más sobrios. Leemos el mundo con otra luz. Elegimos distinto. Consideremos la tecnología. Hoy hablamos de editar genomas, de inteligencia artificial que aprende patrones, de sistemas que optimizan el deseo humano. Nada de eso es malo por sí mismo. Pero los relatos antiguos insisten en que el conocimiento sin sabiduría enferma los cimientos. El Génesis muestra cómo la violencia se multiplica con rapidez cuando la transgresión no encuentra límites. Los Nefilim aparecen en un contexto donde la frontera entre lo permitido y lo prohibido se borra, y el resultado es corrupción generalizada. Esa escena no pretende saciar nuestra curiosidad mitológica. Busca alertarnos de que hay líneas que, si se cruzan, precipitan juicio. Volvamos a las huellas.
Además de Göbekli Tepe, hay alineaciones, megalitos, templos enterrados, mapas celestes de antigüedad desconcertante. No necesitamos afirmar con arrogancia que todas esas obras pertenecen a una humanidad preadámica. Basta con reconocer que su sola existencia estrecha el margen de una cronología simplista. El mundo real suele ser más espeso que nuestras teorías favoritas. Quien escucha la escritura con paciencia descubre que el texto no teme la complejidad. Admite lagunas en la escritura, espacios donde nuestra comprensión debe esperar, observar, ajustar. Puede que lo más difícil sea soltar la necesidad de un relato sin fisuras, pero la verdad rara vez se entrega a quienes exigen comodidad. A menudo se revela a quienes aceptan la incomodidad de no tener todas las piezas. Aún así, permanecen fieles a la luz recibida. Por eso esta investigación no pretende dinamitar tu fe, sino afinarla. Si Dios permitió ciclos, creaciones y juicios, destrucciones y restauraciones, entonces la fidelidad adquiere un sentido aún más profundo. No se trata de sostener una versión única de la historia, sino de caminar en obediencia en cualquier iteración que nos toque vivir. Un apunte final sobre el lenguaje. Hemos insistido en mantener replenish como término técnico al presentarlo por primera vez y luego hablar de volver a llenar. Lo hicimos porque la palabra concentra la tensión que cruza todo este tema. Llenar por primera vez o llenar otra vez. Si el mandato fue volver a llenar, entonces la narrativa admite la sombra de lo ya perdido. Esa sombra no nos condena, nos instruye. Nos recuerda que no somos los primeros en enfrentar la tentación de traspasar límites, ni seremos los últimos en necesitar gracia para empezar de nuevo. Con esto, hemos trazado un mapa, no uno exhaustivo, pero sí suficiente para que sigas explorando. Relee Génesis con calma. Mira Jeremías 4, 23-26. Considera Ezequiel 28. Piensa en Isaías 45 horas y 18 minutos. Escucha las voces del Talmud cuando hablan de mundos intentados y descartados. Camina por las piedras de sitios antiguos con respeto, como si estuvieras pisando los bordes de otra historia que roza la tuya. Y sobre todo, no pierdas de vista la advertencia más práctica de todas. Cuando una generación cruza líneas sin escuchar, el juicio no tarda. Cuando una generación aprende de la memoria y elige humildad, el mundo vuelve a llenarse de vida. Quizá esa haya sido siempre la intención, que, tras cada ruina, aún podamos oír la invitación a volver a llenar la tierra con justicia y misericordia. Si aceptamos siquiera por un momento que no somos la primera iteración, entonces debemos preguntarnos qué nos trajo hasta aquí y qué fronteras no debemos volver a cruzar. Los relatos antiguos, desde Génesis hasta tradiciones paralelas conservadas por sabios, coinciden en un motivo inquietante. La soberbia antecede a la caída. Cuando una civilización se engrandece a sí misma por encima del orden que la sostiene, cuando manipula la vida sin sabiduría, cuando convierte el conocimiento en arma, el juicio no tarda en llegar. Y no siempre llega en forma de mitos o metáforas. A veces es tan físico como la tierra que tiembla, los cielos que se oscurecen y las ciudades que quedan en silencio. Observa el patrón. Primero viene el auge, abundancia, avances, ciudades que conectan regiones, comercio y arte. Luego llega la transgresión. Lo permitido se confunde con lo posible, y lo posible se convierte en derecho. El límite entre custodiar la creación y rehacerla a nuestra imagen se borra. Al final, aparece el mismo signo que Jeremías vio. Lugares que alguna vez estuvieron llenos, vacíos, caminos abiertos, desiertos, voces humanas, apagadas. Quizá te preguntes si de verdad estamos repitiendo ese ciclo. Hoy alteramos el genoma con precisión, construimos inteligencias que aprenden por sí mismas, extraemos recursos de las profundidades y los cielos como si fueran infinitos, y nos decimos que la técnica resolverá lo que la prudencia desestima. Pero el conocimiento sin humildad no es progreso. Es orgullo con mejores herramientas. Eso ya sucedió antes. Los viejos textos hablan de gigantes, de los Nefilim, de híbridos nacidos cuando los hijos de Dios tomaron a mujeres humanas. Al margen de las lecturas, el mensaje es claro. Cuando los límites entre órdenes se cruzan sin mandato,
la estructura misma del mundo se resiente. Algunos se burlarán y dirán que todo esto son leyendas. Sin embargo, las huellas materiales persisten. Megalitos repartidos por regiones distantes que parecen compartir geometrías, piedras talladas con un grado de precisión que no concuerda con la cronología escolar, y relatos de diluvios transmitidos por pueblos que nunca se conocieron. ¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez testimonio de una memoria común de algo que no quisimos recordar. En este punto, la pregunta ya no es si existió o no un mundo antes de Adán, o si la tierra fue volver a llenar tras un vacío de oscuridad. La pregunta es si hemos aprendido algo. Si el mandato de custodiar el jardín, ese pequeño dominio a cargo de un solo hombre, fue una lección de límites, cultivar, cuidar, obedecer. Si la misión amplia de someter la tierra, esa visión del capítulo inicial, se pervierte cuando la confundimos con una licencia para sobrepasarlo todo. El patrón de juicio no necesita un calendario preciso para repetirse, basta con la suma de decisiones pequeñas que, juntas, hacen que un pueblo olvide quién es. Así se llega a las lagunas en la Escritura, no porque Dios calle, sino porque nosotros dejamos de escuchar. Y entonces la historia se rompe, y lo que queda son ruinas que otros, más tarde, tratarán de leer como si fueran un libro abierto. Si estás oyendo esto y sientes que es exagerado, recuerda, nadie en la ciudad de Caín pensó que estaba construyendo ruinas. Nadie que bautizó a sus hijos imaginó que un día no habría voces en las plazas. El ciclo no avisa con trompetas, avanza con susurros. Primero normaliza, luego celebra, al final exige. Y cuando exige, ya es tarde para preguntar por qué. Por eso este es el momento de mirar atrás sin romanticismo y adelante sin arrogancia. Porque quizá no quede mucho tiempo antes de que el ciclo se complete otra vez. Hay un detalle que no podemos pasar por alto. La serpiente en el jardín no aparece como novata. Aparece con maña, con discurso, con un plan. Eso tiene sentido si su caída ocurrió antes de que Adán respirara. Si hubo un mundo previo, si hubo una guerra que dejó atrás una tierra desordenada y vacía, entonces la tentación no fue el inicio del mal, sino su reaparición en un escenario restaurado. Esto encaja con algo más, la persistencia del mal a pesar de los juicios. Después del diluvio, la violencia vuelve. Después de cada corrección, el orgullo regresa. Y aún así, los textos insisten. Hay un remanente, hay un camino de obediencia, hay una promesa. El relato bíblico no es un círculo fatalista, es una espiral que ofrece salidas, advertencias y esperanza. Cuando miras sitios como Göbekli Tepe, no estás viendo pruebas que anulen la fe, estás viendo preguntas que la exigen. ¿Cómo se diseñaron esas estructuras? ¿Por qué fueron enterradas? ¿Quién las necesitaba? Las respuestas fáciles no bastan. No para quien toma en serio la historia humana. No para quien entiende que las civilizaciones, cuando olvidan su origen, repiten su final. Quizá la pista más práctica sea la más antigua. Vuelvan a llenar. No inventen de nuevo. No editen el diseño. No superen lo dado. Sino vuelvan a llenar. Restauren, no desfiguren. Multipliquen la vida, no la sustituyan. Dominen la tierra, sí, pero como administradores, no como dueños. Eso requiere humildad, y la humildad es todo lo contrario del impulso de convertirse en dioses. Tal vez lo que llamamos modernidad sea, en el fondo, memoria. Memoria de lo que se probó una vez y terminó en juicio. Memoria de un límite que no conviene cruzar, por brillante que parezca el otro lado. Si somos, como sugieren los sabios, la creación que finalmente complació, entonces cuidemos que siga complaciendo. No con miedo, sino con discernimiento. Porque el mundo no necesita más leyendas sobre caídas, necesita generaciones que aprendan a permanecer en pie. Si este patrón se ha repetido una y otra vez, si los relatos antiguos y las huellas silenciosas en la escritura señalan ciclos de creación, caída y reinicio, entonces no estamos caminando a ciegas. Conocemos el mapa. Sabemos dónde se forman las grietas y por qué el suelo vuelve a abrirse bajo los pies de cada civilización que olvida quién es, de dónde viene y para qué fue creada.
No es ignorancia lo que arruina a los pueblos, es soberbia. No es falta de luz, es el rechazo a usarla cuando ya la tienes enfrente. Mira a tu alrededor, tecnologías que exceden nuestra madurez moral, proyectos que pretenden reescribir la naturaleza, promesas de eternidad hechas por sistemas incapaces de sostener la vida interior. El conocimiento crece, pero el carácter no siempre lo acompaña. Eso ya lo hemos visto antes. Si hubo mundos anteriores, si hubo intentos que terminaron en ruina, no fue porque el diseño estuviera mal, sino porque las criaturas eligieron forzar los límites que estaban ahí para su protección. La misma advertencia resuena desde los textos: no cruces el umbral prohibido. A veces se piensa que la severidad de un juicio invalida la bondad del juez. Es al revés. El juicio repetido demuestra que las mismas causas producen los mismos efectos y que la paciencia no es infinita. Si cada iteración recibe conocimiento suficiente para evitar el colapso, aún así, avanza con los ojos abiertos hacia el mismo abismo, ¿qué otra cosa puede esperarse? Tarde o temprano, incluso la misericordia más amplia requiere verdad y responsabilidad. No confundas misericordia con tolerancia a la autodestrucción. El relato sagrado nunca aplaude el daño como libertad. La libertad es disciplina que sabe elegir el bien cuando el mal se disfraza de ventaja. Por eso, cuando leemos sobre pueblos antiguos, sobre gigantes de renombre, sobre civilizaciones que cayeron bajo aguas o fuego, no estamos consumiendo leyendas, estamos leyendo un espejo. En ese espejo, nuestra época no parece tan distinta. Si el volver a llenar marcó el inicio de nuestra iteración, el no traspases marca su prueba. La línea no siempre se ve desde lejos, se vuelve nítida justo antes de cruzarla. Se nota en la prisa por dominarlo todo, en el desprecio por los límites del cuerpo, de la mente y de la creación. Se nota en la tentación de fabricar vidas sin propósito y en el deseo de extender la existencia a toda costa, incluso al precio del alma. Es entonces cuando una voz antigua, incrustada en páginas que muchos consideran mitos, vuelve a hablar: detente. No es una invitación a dejar de crear ni a silenciar la ciencia. Es un llamado a poner el alma por delante de la herramienta, a reconocer que el poder sin virtud corrige la realidad a golpes y acaba rompiéndola. Eso ya ocurrió. No se trata de si podemos, sino de si debemos, no de si sabemos, sino de si conviene. El experimento no es un laboratorio. El experimento somos nosotros. Y la variable que siempre decide no es la brillantez, es el corazón. Si hubo caídas anteriores, si la serpiente llegó al jardín con la corrupción ya instalada, si existieron ciudades que no pertenecían a la genealogía directa, aún así, florecieron para después desaparecer, el sentido común dicta que no repitamos el gesto que las hundió. La historia prohibida no busca culpables en el pasado para excusarnos en el presente. Busca advertencias en el pasado para salvarnos en el presente. Si volver a llenar fue el permiso, guardar y cultivar sigue siendo el mandato. Y el mandato es incompatible con el desprecio del límite. No es miedo lo que se nos pide, sino entendimiento. Entiende que una línea existe para recordarte quién eres. Entiende que los dones más altos, la razón, la conciencia, la creatividad, exigen responsabilidad. Entiende que un mundo desordenado y vacío no apareció por arte de magia. Fue la consecuencia natural de cruzar lo que no debía cruzarse. Si esa condición antecedió a nuestro inicio, entonces nuestra tarea no es repetirla, sino aprender de ella. Y aprender, cuando ya sabes, no es juntar más datos, es elegir distinto. La elección siempre vuelve a eso. En todos los relatos, en todas las eras, la prueba se condensa en un gesto sencillo. ¿Eliges el bien aunque te cueste? ¿O prefieres el atajo que promete ventaja inmediata? Los antiguos lo formularon con símbolos, parábolas y genealogías. Nosotros lo vemos en pantallas, laboratorios y contratos. Diferentes formas, misma batalla. Hay signos de que el tiempo se ha acelerado. No solo hablamos de inventos que cambian hábitos, hablamos de transformaciones que redefinen qué significa ser humano. Cuando ese tipo de cambio se acerca, la conciencia tiene que despertar. Si no despiertas, la inercia decide por ti. Y la inercia,
en épocas de prisa técnica y pobreza ética, casi nunca te lleva al lugar correcto. No se trata de frenar el mundo, se trata de enderezar el rumbo. El rumbo se endereza cuando el corazón se humilla. La humildad no es miedo, es lucidez. Te permite ver que no eres centro ni medida de todo, que un límite no te empobrece, te preserva. Solo el orgulloso confunde protección con opresión. Solo el impaciente confunde advertencia con obstáculo. Por eso, el mandato original sigue vigente. Guarda y cultiva. Guarda el jardín, cultiva el bien. En palabras de hoy, protege lo que te hace humano, tu capacidad de amar la verdad más que la conveniencia, y desarrolla lo que eleva a todos, no solo lo que te eleva a ti. Si las civilizaciones caen cuando la técnica se divorcia de la ética, entonces la fidelidad a la verdad es infraestructura, y la conciencia es política de estado del alma. Tal vez todo esto te parezca grande y lejano. No lo es. Empieza en decisiones pequeñas. Decir la verdad cuando mentir es más fácil. Perdonar cuando el rencor se disfraza de justicia. Detenerte cuando todos corren hacia la misma puerta. La historia no la escriben los que gritan más fuerte, sino los que, cuando nadie mira, eligen distinto. Si existieron mundos antes que el nuestro, no tenemos cómo rescatarlos del pasado, pero sí podemos rescatar este. Y rescatar no es nostalgia, es responsabilidad activa. Ahora, si la rebelión anterior dejó una estela de ruina, nuestra respuesta no puede ser repetir el guión con efectos especiales. Reescribir la vida desde el capricho siempre termina en lo mismo: violencia refinada. La verdadera novedad es obedecer lo viejo que nunca dejó de ser cierto. Puede sonar poco épico, pero es lo único que ha sustentado a los justos en todas las generaciones: escuchar, discernir, obedecer. Eso se altera el curso de una era. Nadie está obligado a creerlo, pero quien lo cree ve los patrones y reconoce el umbral. Sabe que hay puertas que parecen progreso y son precipicio. Sabe que la prisa no es virtud y que el poder no es destino. Sabe que la vida, para sostenerse, debe ser vivida con el autor y no a pesar de él. Esa es la diferencia entre repetir la ruina y elegir la transformación. Y transformación no significa cambiarlo todo fuera. Empieza adentro, en el único territorio que verdaderamente gobiernas, tu corazón. Aquí es donde todo converge. Si la historia prohibida fue espejo, ahora es decisión. No puedes decir que no sabías. Has visto el patrón, has escuchado la advertencia, sobre todo, has sentido en tu interior ese impulso que te llama a vivir distinto. No es miedo, es llamada. No es culpa, es oportunidad. El futuro no se detiene para esperar nuestra madurez. La transformación ya está en marcha. Lo único que está en tus manos es participar conscientemente o dejar que la inercia te arrastre. La inercia repite ciclos, la conciencia los rompe. La inercia recicla, la conciencia crea. Por eso, si hay una última iteración, su señal no será un gran trueno afuera, sino un sí dentro de millones de corazones que eligen verdad sobre conveniencia, límites sobre capricho, esperanza sobre cinismo. No necesitas controlar el mundo, necesitas gobernarte. No necesitas todos los datos, necesitas la sabiduría para obedecer lo que ya sabes. Si hubo mundos que se extinguieron por cruzar lo prohibido, nuestra respuesta es clara: no repetimos ese camino. Guardamos y cultivamos. Volvemos a llenar con bien donde el mal vació. Elegimos vida cuando la muerte se disfraza de solución. Eso sí cambia la historia. Tal vez no puedas arreglarlo todo. Nadie puede. Pero sí puedes decidir que, en tu esfera, la verdad tendrá la última palabra. Puedes decidir que tu talento servirá al bien común. Puedes decidir que el poder que tengas será peso de servicio y no de dominio. Si millones hacemos lo mismo, la transformación no será eslogan, será realidad. No te prometo facilidad, te prometo sentido. Y el sentido vale más que la comodidad. Cuando la comodidad pasa, el sentido sostiene. Esa es la señal de que no estás improvisando otra vez el final de un ciclo. Estás inaugurando el principio de una historia real. La historia prohibida termina aquí. Tu historia real empieza ahora.